Bueno, ¿cómo están muchachos? Otra linda noche para el resumen del capítulo número 3 y el número 4. Vamos a comenzar rápido para no alargarnos mucho. Bueno, partimos desde la relación entre voltaje. Ok, si está rayando. No está rayando, un momento. Ahí está rayando, listo. Partimos dentro de la relación de voltaje, la intensidad y la resistencia. Sabiendo de que el voltaje crece con la resistencia, es decir, que son directamente proporcionales y en el caso la intensidad decae cuando la resistencia sube y viceversa, cuando la intensidad sube, la resistencia baja. Entonces, sabiendo esto, o sea, que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia, y más bien dicho, el voltaje es directamente proporcional a la intensidad, podemos plantear la siguiente ecuación, que es la donde se cimenta prácticamente las bases de la ley de Ohm, que a mí me gusta aprenderlo desde esta pirámide, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. Poniendo la fórmula a partir de la resistencia podemos ver claramente esta relación, donde tenemos la intensidad, el voltaje y la resistencia. Mientras más crezca el voltaje, más crezca la intensidad. Y mientras más crezca la resistencia, más decrece la intensidad. Entonces, a partir de eso formamos esa relación. Listo. Pasando al siguiente tema, porque esto ya lo vimos por así decirlo, es con respecto a lo que es potencia. Vamos a ver potencia. Potencia lo vemos en las siguientes unidades, que sería el trabajo o la energía, que se mide en julios, disculpen la letra, en julios sobre el tiempo, que se mide en segundos. Bueno, solo voy a ponerle eso. Esta potencia podemos calcularla mediante esta forma o si no también haciendo de esta base, de esta forma base por así decirlo, que sería multiplicando el voltaje por la intensidad. Haciendo esta multiplicación sabemos, o sea, si tenemos los datos del voltaje y de la intensidad ya podemos sacar la potencia. Si no tenemos el voltaje, por ejemplo, podemos aplicar la ley de Ohm que ya aprendimos, y es lo que sería la potencia igual el voltaje, solo se le despejaría y sería la intensidad por la resistencia por la intensidad que ya está afuera. Entonces total me quedaría intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia. Y para el caso de que no se tenga la intensidad, más bien dicho, correcto, en el caso de que no se tenga, bueno, este es el caso en que no se tenga la resistencia, este es en el caso que no se tenga el voltaje. En el caso en el que no se toma en el que no exista el dato de la intensidad, podemos hacerle con despejando aquí la intensidad, es decir, que sería voltaje sobre resistencia multiplicado por voltaje, lo que nos da voltaje al cuadrado sobre resistencia. Listo. Eso creo que es todo de teoría. Bueno, vamos a ver la segunda parte de teoría, que va a ser lo que es control de errores. Por ejemplo, tenemos por ejemplo, lucecitas de Navidad. Tenemos 5, 6, 7 y 8. 8 lucecitas de Navidad que por algún motivo estaban funcionando en este tomacorrientes. En el tomacorrientes A. Le pasamos al tomacorrientes B y deja de funcionar. Como tal, ya, o sea, podemos plantear qué es lo que está fallando. Entonces, podemos plantear de que en uno hay corriente, en otro no hay corriente. Algún foco se quemó, como esto está en serie, entonces algún foco se quemó y le jodió todito. Entonces, a partir de eso, podemos hacer las respectivas mediciones. Por ejemplo, ya comprobamos de que hay corriente en el tomacorrientes B, entonces podemos hacer las mediciones para ver si existe algún corto o algún foco quemado. Entonces, a partir de eso, para realizar el diagnóstico en las menores mediciones posibles, porque tranquilamente podríamos medir foco 1, foco 2, foco 3 y así hasta el último foco, pero es muy poco eficiente. Entonces, por ejemplo, medimos primero la resistencia con el circuito desconectado del foco 1 al foco 4 y de otra vez del foco 4 al foco 8, del 5 al 8 más bien dicho. Entonces, midiendo resistencia, la resistencia va a ser infinita cuando la corriente no pasa. Y en este caso va a ser infinita donde esté el foco dañado. Entonces, por ejemplo, supongamos de que este es el foco dañado. Ya esta parte la descartamos. Ahora medimos este segmento, el segmento A y el segmento B.
Medimos, vemos de que el segmento B sí me da una resistencia, entonces descartamos. Y finalmente medimos cualquiera de los dos. Si uno de los dos me da bien, sabemos de que el otro está mal. Y si me da mal, ya sabemos que está mal. Entonces en total necesitamos la medición primera, la medición segunda, la medición de los dos segmentos, sería 3 y 4, y la última medición. Entonces en este caso serían 5 mediciones. Si queremos más mediciones o tenemos más focos, simplemente le hacemos la misma estrategia, que sería estrategia por mitad. Bueno, eso. Ahora planteándonos los ejercicios, tenemos esto. Se conecta un resistor de 4 bandas a través de las terminales de una fuente de 25 voltios. En el dato tenemos 25 voltios y un resistor de 4 bandas. Determinamos la corriente, es decir, la intensidad, si el código de colores del resistor de 4 bandas es amarillo, violeta, naranja y plata. No nos interesa el plata porque el plata como tal es la tolerancia y en este caso no nos va a tocar trabajarla. Entonces el amarillo, por código de colores, pueden buscarlo en Google. El amarillo es el número 4, el violeta es el número 7 y el naranja es el multiplicador que les mencioné la anterior vez. Entonces sería 3 ceros más. Esto lo podemos resumir como 47 kilómetros. Nunca se olviden de la unidad, aquí yo casi me olvido. Listo, entonces siguiendo la ley de Ohm solo tenemos el voltaje sobre la resistencia. Reemplazando sería 25 dividido entre 47 kiloohmios. Aquí me olvidé del voltaje atrás, listo. Aquí podemos hacerle manual o por calculadora, no hay ningún inconveniente. Yo lo voy a hacer por calculadora para hacerlo mucho más rápido. Y ya les había igual explicado la anterior vez el truquito. Entonces tenemos aquí 0,53 solo dividiendo 25,47 y este kilo pasa al lado de arriba. Por ejemplo, este sería 1 por 10 a la 3. Al ser una división se hace como menos 3, entonces va a ser por 10 a la menos 3 y el prefijo métrico ya no es kilo, ahora es mili ohmios. Y si queremos lo podemos transformar, sería 531 microohmios. No hay ningún inconveniente. Listo. Pasando al siguiente ejercicio. Aquí por efectos del tiempo le voy a hacer ya resuelto. Se conecta una fuente de 6 voltios a un resistor de 100 ohmios mediante dos tramos de alambre de cobre calibre 18 de 12 pies de largo. La resistencia total es la resistencia de los dos alambres sumadas al resistor de los 100 ohmios. Determine lo siguiente. Necesitamos determinar corriente, caída de voltaje y caída de voltaje del resistor en cada tramo de alambre. Listo. Para eso vamos a explicar, casi me olvido, la caída de voltaje. La caída de voltaje que nosotros tenemos, por ejemplo, aplicando en un circuito que este es un símbolo de una batería en el diagrama esquemático, este es de una resistencia y listo. Tenemos el voltaje, supongamos el voltaje inicial es de 5 voltios. Entonces, conforme pase por todo el circuito, se va a ir desgastando este voltaje. En el conductor es mínimo esto va a ser extremadamente mínimo, no se va a gastar casi nada. Donde se va a gastar va a ser en la carga, es decir, las resistencias o los focos o los transistores, lo que ustedes quieran, pero se va a desgastar justo en esta parte. Y como es en serie, entonces se va a desgastar. Entonces en este caso la caída de voltaje es justo el voltaje que se queda aquí en este componente. Listo, sabiendo eso ya podemos continuar. Entonces ya tenemos lo que es entendido y también lo de la resistencia de cada material, aunque sea poca, pero hay resistencia en los materiales. Y este se calcula de la siguiente manera, con una P, que es una constante de cada material, una L, que es la longitud del cable o del conductor, y el A, que es el área transversal. Listo. Con eso podemos ya calcular la resistencia adicional que nos otorga el cable. Entonces le convertimos primero los 12 pies, que nos sale aproximadamente 3.65 metros, y tenemos una fórmula para calcular esto, que sería el área. Aquí podemos escribirlo: área es igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Simplemente reemplazamos los valores y hacemos la calculadora y nos queda esta cifra de 0.823 micrómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque el diámetro está al cuadrado. Entonces, por ese motivo, tranquilamente le podemos convertir a nano, es decir, 823 nanómetros cuadrados. Pero yo lo preferí trabajar así. Ahora, ya reemplazando esta expresión final
en esta fórmula lo que tenemos es la resistividad es igual a la constante, que en el caso del cobre, porque nos está diciendo que es el cobre, es del 1.7 por 10 a la menos 8. Casi me olvido de decirles, el calibre 18 nosotros nos regimos por el calibre AWG, que es un calibre que nos regula el diámetro de los cables. Entonces, conforme se sigue avanzando, es decir, por ejemplo, partimos del 14, el 16 va a ser más delgado que el 14, el 18 más delgado que el 16 y que el 14, y así seguimos. Al contrario, si seguimos a un número más pequeño, tenemos un diámetro mucho mayor. Entonces, para eso nos sirve. Y de ahí sacamos este diámetro, el 1.024 por 10 a la menos 3. Listo, entonces, bueno, ya reemplazamos lo que es el 1.7 por 10 a la menos 8, que es la constante del cobre, a una temperatura de 20 grados centígrados. Esta constante es en ohmios por metro. Ya les explicaré luego por qué. También reemplazamos el 3.65 metros, que como tal es la longitud que sacamos convirtiendo los 12 pies a metros. Y finalmente aquí está por qué la constante es de ohmios por metro. Porque como el diámetro está al cuadrado, la unidad también se convierte al cuadrado. Entonces en este caso se convierte al cuadrado y metros por metros se hacen igual metros cuadrados. Entonces tranquilamente podemos simplificar. Aquí aplicando la ley bueno, no la ley, sino el método que les dije, este micro se puede pasar para arriba y se convierte, entonces no hay problema. Y queda simplemente aquí de 0.075 ohmios un solo alambre. Lo podemos multiplicar por 2 para que sean de los dos alambres. Y con eso aquí estamos multiplicando y nos queda la resistencia total. Ahora sí, comenzando con tenemos la corriente. La corriente solo por ley de Ohm. Entonces tenemos el voltaje, que son 6 voltios, dividido para la resistencia total, que nos saldría 59.9 miliamperios. No hay ningún inconveniente. Ahora, el voltaje consumido por el resistor. Yo les había mencionado del voltaje que teníamos. Entonces, por ejemplo, tenemos el voltaje de que cae. Tenemos los 59 miliamperios multiplicado por 115 ohmios, que es una ley de Ohm. Entonces, despejando el voltaje es igual a intensidad por la resistencia, lo cual nos sale 5.99, es similar a 6. Siempre en un circuito prácticamente al final no va a quedar voltaje. Ese es también conocido como masa o tierra. Por ejemplo, nosotros tenemos este circuito y tenemos aquí 5 voltios. Entonces va a tener la tendencia de que estos 5 voltios van a girar por todo el circuito, pero aquí ya van a quedar como 0 voltios. Esto lo podemos simplificar también con la tierra, que es prácticamente lo mismo. Eso. Y bueno, finalmente con la caída de voltaje a través de cada tramo del alambre, aplicamos lo mismo, que es ley de Ohm con el 0.75 del tramo de cable, porque solo me pide a través de cada tramo, no de los dos, multiplicado por los amperios o la corriente, que nos sale 4.49 milivoltios, lo cual estamos bien. Pasando al siguiente ejemplo, nos quedan dos más para terminar rápido. Se conecta un resistor de 50 ohmios a las terminales de una batería de 1.5. ¿Cuál es la disipación de potencia en el resistor? Ok, esto lo tenemos fácil. ¿Por qué manera? Tenemos la potencia, que es igual, por ejemplo, yo me acuerdo por intensidad multiplicado por voltaje. Entonces, en este caso, nos damos cuenta de que no tenemos la intensidad. Lo reemplazamos por la ley de Ohm, entonces nos queda potencia es igual a voltaje cuadrado dividido en resistencia, y esto ya lo hago más rápido. Simplemente reemplazamos, va a ser 1.5 voltios al cuadrado dividido por 56 ohmios. Lo voy a hacer rapidito en la calculadora. 1.5 al cuadrado dividido entre 55 ohmios, no, 56 casi, 56 ohmios, listo, así. Va a quedar como 0,04 vatios o watts, como ustedes deseen decir. Si quieren le pueden transformar y queda como 40 milivatios. No hay ningún inconveniente. Listo. Y finalmente el último ejemplo. Tenemos leamos el enunciado. Cierto tipo de resistor viene en las siguientes clasificaciones: 3 vatios, 5 vatios, 8 vatios, 12 vatios, 20 vatios. Una aplicación en particular requiere de un resistor que pueda manejar aproximadamente 8 vatios. Esta es la referencia. 8 vatios es el máximo, o sea, el circuito se va a manejar por 8 vatios.
¿Qué clasificación utilizaría para tener un margen de seguridad del 20%? Bueno, en esto no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros elegiríamos el resistor de 12 vatios. ¿De qué manera? Uno, ya sin saber incluso el 20%. Por medida de seguridad se elegiría el de 12 vatios. Si elegimos uno de 5 vatios, como la corriente, o más dicho la potencia, va a superar el límite, el resistor se va a fundir, se va a quemar. Entonces por ende no va a funcionar. Y si ponemos justo de 8, va a haber ratos, por ejemplo, idealmente no va a pasar nada, pero físicamente siempre existe altibajos. Va a alzarse, va a bajarse, entonces es muy probable que también se queme. Denme un momento, voy a iniciar otra sesión para que me vean. Listo, continuemos. Entonces es eso del aspecto de vatios. Ya teniendo los 12 vatios, simplemente podemos hacer una regla de 3, porque dice margen de seguridad mínimo del 20%. Podemos hacer, por ejemplo, la diferencia entre 8 y 12 sería 4. Entonces sería 4 vatios representa al 100% y 4 y bueno, con eso ya sacamos. Es una regla de 3 básica. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo. Antes de eso, explicarles una última parte que, por ejemplo, es el consumo de las casas. Hablando de la potencia, tenemos en vatios, pero la mayoría creo que sí han de conocer vatios hora. ¿Qué son las medidas de vatios hora? Es la medida de energía que se gasta en forma de vatios. Entonces, por ejemplo, lo hacemos de esta manera. Tenemos vatios. Como ya sabemos con la unidad es joules sobre segundo, con este segundo no le hacemos nada. Esto déjenle quieto. Simplemente, por ejemplo, 20 vatios le multiplicamos por la hora. Entonces tenemos vatios hora. Y, por ejemplo, como a medida de masa, o sea, de grandificación, lo podemos expresar como kilovatios hora. Entonces sería como que 0,02 kilovatios hora. Eso no, muchachos. Bueno, así ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos para una próxima ocasión. Hasta luego. Me preguntan cualquier cosa y me dejan un comentario.